Perdón, ¿expone uno o expone varios? ¿Cómo se llama? Uno. ¿Ya tu nombre? Sandoval Luis Morante. Sandoval Luis. Ya. Bueno, el caso A que se presenta es un paciente varón de 58 años, procedente de Colán, es pescador, sin antecedentes de importancia y refiere que hace 7 días presenta fiebre, tos seca, odinofagia y acude por consultorio de Hospital de Paita. Ahí recibe tratamiento de amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas, más paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas. Con este tratamiento requiere una mejoría parcial, pero hace 2 días reaparece la fiebre, se le suma tos productiva y sensación de disnea al esfuerzo, por lo que ya acude a emergencia. Y estos son los resultados de los exámenes que se le realizó. Al examen tiene una presión arterial de 115/65 milímetros de mercurio. Hemos colocado los rangos límites. Sería una presión normal. Frecuencia cardíaca de 105. Los rangos son de 60 a 100. Estaría taquicárdico. En la frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto. Los rangos normales son de 8 a 16. Estaría taquipnéico. La temperatura que me encuentra en el paciente es de 38.5. Se considera fiebre superior a 38. Estaría con fiebre el paciente. Su saturación es de 95. Estaría entre el límite de 95 a 100 que se considera normal. El peso es 78 y su talla 1.55 metros. Calculando su IMC, que el peso sobre talla al cuadrado sería 32.5, y si recordamos, después de 30 a 34.9 ya hablamos de obesidad grado 1, que después se colocarán en una tabla. En cuanto al hemograma, tenemos los leucocitos son de 14.000 por milímetro cúbico, segmentados de 86 y abastonados de 3%, los valores normales son de 4.500 a 11.000, hablaríamos de una leucocitosis. Su hemoglobina es de 10 gramos por decilitro. Los valores para su edad son de 13.2 a 16.2 gramos por decilitro. El paciente hablaríamos de una hemoglobina baja de niña. Plaquetas de 230.000 por milímetro cúbico, son de normales de 150 a 400. El hemogluco test tiene 210 miligramos por decilitro y el valor normal debería ser, después de 2 horas de comer, menor a 140 miligramos por decilitro. Hablaríamos de una glucosa elevada. Su creatinina es de 1.95 y con el dato de creatinina urea escolar vamos a calcular la tasa de filtración glomerular y para este paciente es de 36.84. Bueno, y también se nos adiciona esta imagen de su radiografía de tórax, en el que podemos ver que aquí se ve el ángulo costofrénico derecho, pero aquí no se ve, y además hay un compromiso alveolar basal izquierdo, y la sospecha con esta imagen es un derrame pleural paraneumónico. En cuanto a los problemas de salud, hemos planteado varios síndromes para llegar a una hipótesis diagnóstica. El primer síndrome que hemos planteado es el síndrome disneico agudo. Debido a que presenta esta disnea después de los 2 días de tratamiento que tiene, el síndrome tiene una temperatura de 38.5 en nuestro paciente, obesidad de clase 1 porque estaba en 32.3, que sería obesidad de grado 1 de 34.9, moderado, insuficiencia renal aguda versus una crónica reagudizada debido a su tasa de filtración glomerular, que se encontraba en 36.64. Y en grado 3B es de 30 a 44, y síndrome anémico porque le encontramos una hemoglobina de 10 y sería en grado 1 de 10. En nuestra hipótesis diagnóstica, debido al inicio reciente, porque es un cuadro menos de 2 semanas, además de síntomas respiratorios como va a ser la tos, el dolor torácico, y síntomas sistémicos como va a ser la fiebre, la taquipnea y la taquicardia, y el cambio radiológico reciente que ya hemos visto anterior, nuestra presunción diagnóstica es neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a la fisiopatología, bueno, antes de mencionar esto, recordar que la neumonía adquirida en la comunidad es la sexta causa de mortalidad general y la primera causa de mortalidad infecciosa. Además, ¿qué es la neumonía? Es la inflamación del parénquima pulmonar y principalmente ¿qué va a ocurrir? Un microorganismo va a ingresar por el tracto respiratorio y nuestro sistema inmune va a tratar de defenderse, como por ejemplo si los cornetes, las fibrisas, el epitelio que da revestimiento, pero ¿qué
cuando este inóculo bacteriano es mayor o tiene una alta carga viral. Entonces va a superar este mecanismo de defensa y va a producir una infiltración, ¿no? Y cuando llega a nivel pulmonar sumado a la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo, es lo que ya se conoce como neumonía. Aquí, por ejemplo, los medios por los que este microorganismo puede ingresar al cuerpo puede ser por inhalación, por la propagación hematógena. Aquí describí, por ejemplo, las endocarditis que se producen en la válvula mitral, la aspiración de secreciones orofaringeas, las microaspiraciones muy frecuentes, y también tenemos extensión contigua desde los vasos pleurales o mediastinico infectado. Una vez que invade el alveolo, nuestro cuerpo va a actuar con sus células de defensa, ¿no? Los macrófagos alveolares. El macrófago alveolar va a intentar fagocitar a este que reconoce como un cuerpo extraño que va a ser el microorganismo, y esto puede ocurrir que el macrófago lo destruya o bien no lo destruye, evade sus enzimas microbicidas, y entonces se produce este proceso inflamatorio, ¿no? Luego este macrófago va a intentar llamar a más células, más macrófagos, y se van a liberar citocinas y quimicinas. La liberación de estas citocinas y quimicinas va a ser el proceso sistémico en sí, y por eso es que se produce la fiebre con la liberación de interleucina 1 en factor de necrosis tumoral. Ahora estas citocinas y quimiocinas también van a provocar una fuga alveolo-capilar. Esta fuga alveolo-capilar va a provocar dos cosas: una sobrecarga capilar y una fuga de eritrocitos. La fuga de eritrocitos va a dar lo que es hemoptisis, que también es característica, y la sobrecarga capilar va a provocar una hipoxemia. La hipoxemia va a provocar una taquimia y puede dar una alteración. La fuga alveolo-capilar también va a provocar una disminución del volumen pulmonar y de la distensibilidad, provocando una disnea. Y bueno, así es como explicamos los síntomas típicos que se dan en una neumonía. Bueno, en cuanto al agente biológico, aquí hemos considerado un cuadro sobre los principales microorganismos causantes de neumonía aquí en la comunidad, en una sala de hospitalización en UCI. Solo para mencionar por qué nuestro paciente no estaba en hospitalización en UCI. En ambos casos, como vemos, el principal microorganismo que se ha encontrado es el Streptococcus pneumoniae, con un 20-30% de los hospitalizados y 15-25% en UCI. Y mencionar que en la mayoría de los casos, un 50-60%, no se encuentra la etiología en este. Para el plan diagnóstico, para este nos hemos guiado de la guía práctica clínica de neumonía adquirida en la comunidad del NINFA, y plantea que el diagnóstico debe hacerse en base al nivel de atención del establecimiento, ¿no? Como habla de que estuvo en el hospital 2 de Paita, revisé y es un hospital tipo 2-1. Y para estos establecimientos de salud, sí o sí, para confirmar el diagnóstico tiene que haber una radiografía de tórax, además de presentar pues el inicio reciente, menos de 2 semanas, los síntomas respiratorios, los síntomas sistémicos y los hallazgos que contextualizan el cisto de tórax. Y la radiografía de tórax con los cambios radiográficos recientes que siguen a nuestro paciente. Y bueno, también hemos considerado los criterios de neumonía aquí en la comunidad, que es los de gravedad. Aquí tenemos el Q65, que posteriormente ya para las estrategias terapéuticas se le evaluó al paciente. Y en nuestros diagnósticos diferenciales hemos considerado al SARS-CoV-2 y al influenza. Recordar aquí que en el SARS-CoV-2 es muy importante el nexo epidemiológico, por eso de alguna manera lo hemos descartado, y presenta en común pues la fiebre, la dificultad para respirar. Y en los casos probables, como dije, está el nexo epidemiológico, que haya sido un caso probable confirmado, y también que hayan alteraciones en la radiografía de tórax, tomografía computarizada y ecografía pulmonar. En cuanto a la influenza, se podría decir que aquí el cuadro no coincide mucho. Tiene lo que es una cefalea intensa en la influenza, hay alteraciones en lo que es el estado general, en sí todo el dolor muscular y articular, y bueno, nuestro paciente tendría en común la tos y la dificultad para respirar, la taquicardia. En cuanto a los objetivos terapéuticos que plantea nuestro grupo es estabilizar las funciones vitales, la hidratación,
iniciar la antibiótico-terapia empírica, mejorar los niveles de glucosa, modificar los estilos de vida, como vimos tenía una obesidad grado 1, determinar el agente biológico y conservar la inmunidad. Como les hablaba, para calcular la gravedad de nuestro paciente se usa la escala CUR 65, que aquí lo hemos considerado la C es de confusión, la U es de urea superior a 7 mmol por litro, L es la respiración por minuto, S es la presión arterial sistólica y 65 que es la superior a 65. Bueno, nuestro paciente tiene una urea superior a 7 mmol por litro, su edad era de 58, por eso no hemos considerado este punto, y su presión estaba normal, 115 sobre 65, si no me equivoco, y su respiración, bueno, no era superior a 30, era de 24. En el nivel de cuidado requerido, tiene una escala de 1. Y este también es el BCI, que es para calcular la pobreza, y de acuerdo a los datos como es hombre, tenemos puesto en la comorbilidad de nefropatía por la insuficiencia renal aguda o crónica regularizada, la uremia, que era superior a 7 también, y por esto le hemos puesto un PCI de 88. Con el CUR 65 y el PCI hemos decidido que nuestro paciente se va a manejar ambulatoriamente con evaluación, reevaluación en el hospital y observación. Bueno, y este es un cuadro para ver la antibiótico-terapia empírica de acuerdo a los grupos de pacientes, ¿no? Y lo hemos clasificado en un paciente con comorbilidades y con una alta probabilidad de resistencia bacteriana, y el tratamiento en este caso sería el de un beta-lactámico más un macrolídeo. Y la alternativa para el tratamiento sería una fluoroquinolona y control. La terapia empírica que vamos a usar, el beta-lactámico y el macrolídeo, es para el manejo de los síntomas sistémicos como la fiebre, el paracetamol. En selección del grupo P tenemos AINE, cuyo mecanismo de acción es inhibir a la ciclooxigenasa, impidiendo la transformación del ácido araquidónico en lo que son las prostaglandinas, prostaciclinas y tropoxanas. En cuanto a su eficacia, bueno, recordar que cómo escoger el paracetamol. El paracetamol no es un antiinflamatorio, es un antipirético y un analgésico. En la seguridad, las contraindicaciones importantes son trombocitopenia por riesgo de sangrado, asma severa, insuficiencia cardíaca grave, hemorragia digestiva, úlcera activa, perforación. En cuanto a las penicilinas, van a tener una porción, una similitud estructural que se parece a la porción de la cadena del peptidoglucano, y va a convertir con unas enzimas llamadas proteínas penicilina que catalizan la transpeptidasa y facilitan el enlace cruzado de la pared celular. De esta manera, el mecanismo de acción de las penicilinas es debilitar la pared celular y la muerte celular. En cuanto a la eficacia, para una mayor eficacia, se les añaden los inhibidores de los beta-lactamasas, los macrolídeos. En cuanto a la seguridad, en contraindicaciones tenemos las reacciones cutáneas graves, principales, y macrólidos que se unen de forma irreversible a un punto en la subunidad 50F del ribosoma bacteriano, y de esta manera van a inhibir los pasos de la translocación de la síntesis proteica. Las contraindicaciones tenemos antecedentes de insuficiencia hepática, uteritis colestástica. En las reacciones adversas medicamentosas, malestar gastrointestinal, mareo, hepatotoxicidad, prolongación del gluten. Y en eficacia se han encontrado estudios en los que mejora el pronóstico de la neumonía adquirida que inmunidad cuando señales como algunos. En selección de medicamentos decidimos la acitromicina en comprimidos de 500 miligramos. Se usa para pacientes adultos con comorbilidades como enfermedades crónicas como tiene el paciente,
en pacientes con alteración leve de la función renal, como en el caso de nuestro paciente. No se necesita ajustar la dosis. En cuanto a efectos secundarios, se tolera bien con una baja incidencia de efectos secundarios. En las contraindicaciones, si es que hay una hipersensibilidad de fármaco o a otros macrólidos, se debe evitar mucho en el embarazo y en interacciones son con los derivados ergotamínicos con ciclosporina y luego también tenemos ampicilina más sulbactam, 1.5 miligramos, o luego para solución inyectable, miligramos de ampicilina y 500 miligramos de azúcar. En la eficacia, bueno, en una revisión que buscamos, se encontró que para el tratamiento ambulatorio, la amoxicilina es un tratamiento alternativo al cortisol. Y en efectos secundarios frecuentes tenemos náuseas, vómitos, diarreas y con la administración prolongada por infecciones por contraindicaciones en pacientes alérgicos a las penicilinas o cefalosporinas o que tengan antecedentes de enfermedad alérgica. Interacciones no deben administrarse con otros agentes quimioterapéuticos, bacteriostáticos y antibióticos, como por ejemplo las tetraciclinas, la eritromicina, y el paracetamol, que se ha demostrado que permite la mejoría de lo que es el dolor y la fiebre en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Los efectos secundarios tenemos síntomas cutáneos y mucosas, disnea, síntomas gastrointestinales. En las contraindicaciones hay una hipersensibilidad al paracetamol. Interacciones puede ser una hepatotoxicidad, se asocia con el alcohol, isoniazida, y los niveles pueden estar disminuidos por estos. Los anticolinérgicos como la colestramina. Su absorción principalmente es gastrointestinal y se metaboliza en el hígado, en el intestino. Y bueno, esta es nuestra receta. Ampicilina más sulbactam 1.5 gramos por litro para solución inyectable, acitromicina de 650 miligramos 6 tabletas, paracetamol de 500 miligramos 1 tableta. Y aquí está la dosis cada 8 horas por 5 días. Y en caso de que presente algunos de estos síntomas como náuseas, vómitos, diarreas, sangre con pruritos, debe acudir a consulta. La citromicina de tabletas diarias por 5 días. Y al primer día se hacen 2 tabletas, a partir del segundo día es una tableta cada 24 horas, 2 horas después de la. Aquí hemos puesto algunos síntomas por los cuales suspendería el tratamiento, como son la anorexia, falta de apetito, sensación de mareo, el dolor de cabeza, sensación de hormigueo o entumecimiento, y debe evitar el consumo de alcohol y tabaco durante el tratamiento. Y paracetamol para la fiebre y dolor crónico, 1 gramo cada 8 horas, 2 tabletas, 500 miligramos y horario condicional a la fiebre. En los estudios oficiales, la radiografía de tórax, hemograma completo, creatinina, hemoglobina glicosilada con el cultivo del punto, agua y electrolitos, examen de orina, proteinuria de orina en 24 horas. Interconsultas a infectología, nefrología, endocrinología y también añadiría a nutricionista por su obesidad. En la supervisión del tratamiento, bueno, de acuerdo a la guía se recomienda evaluar al paciente después de 48 horas y si tuviese una complicación antes de esto, que debe acudir inmediatamente al establecimiento de salud. También debe guardar reposo, supervisar que esté bien hidratado y que deje de fumar en caso de que lo haga. En caso de que viva con pacientes, por ejemplo, de una edad mayor, que estos tengan comorbidades como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus, insuficiencia renal, cardiopatía crónica, se recomienda la vacunación contra la influenza y también la antineumocócica. ¿Alguien del grupo que quiera estar de acuerdo, estar en desacuerdo, no se juntaron? No, yo estoy hablando así como la volver como Carla. Pero también lo hago, yo lo puedo saber. ¿Alguien del grupo? ¿Todos piensan igual? ¿Usted del grupo? Al primero del grupo. A ver, ¿alguien del grupo? Nadie, ya. El del otro grupo, del 3
salido, ¿no? 4. El 3, ¿están de acuerdo? ¿Quiénes son del grupo 3? A ver, levanten la mano. Ya. ¿Piensan igual? ¿Copia y pega? ¿Cómo es? Doctor, bueno, en nuestro caso, grupo 3. Ya, a ver. Bueno, en nuestro caso habíamos optado por brindarle al paciente amoxicilina a altas dosis y habíamos descartado ampicilina sulbastán porque habíamos encontrado que estos, por ejemplo, se emplean de reserva para lo que son, por ejemplo, ya unas resistencias o neumonías intrahospitalarias. Y bueno, sabemos también de que, por ejemplo, si sabemos que puede ser un neumococo resistente, tiene dos mecanismos, que es las proteínas ligadoras a penicilina, por ejemplo, que es el mecanismo más frecuente según los estudios. Entonces, en este caso se emplearía lo que es amoxicilina a altas dosis, y en ese caso habíamos escogido amoxicilina a altas dosis más lo que es motrolid o citromicina para lo que son los gérmenes atípicos. Ya. ¿Alguien más del grupo? A ver, pon la primera diapositiva. ¿Cuánto tenemos? 2 horas, ¿no? Sí. Ya. Me dicen que son pacientes de 58 años. Hola, pescador sin antecedente de importancia, 7 días. Parece seguro. Fiebre tóxica o hemorragia. Va al hospital, consultorio al hospital de Paya, recibe amoxicilina, paracetamol y nuevamente viene con dos productivas, sensación de línea de reposo. ¿Ya? ¿De sepsis o de sepsis? A ver el grupo. ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Cuáles son los criterios de sepsis? ¿Han visto sepsis? No. Sí. ¿Ah? Pero ahora muchachos, ¿qué tienen? ¿Han visto sepsis o no? Pucha, máquina, oye. A ver, ¿quién es el delegado? A ver, ¿dónde está el delegado? A ver, para Esparta, a ver, ¿han visto sepsis o no? Sí, en cursos de ¿Quién les enseñó? Los guerreros, pero no les enseñó nada. Para sepsis tienen que iniciar primero con un pusófano, ¿cierto? Sí. Ya, ¿cuál es el pusófano? ¿Tiene trastorno sensorio? No. No. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria? 24. ¿Cuánto tiene? 24. Pero es más Mayor a de 22. Mayor a 22. 22. O sea, ahí hay un punto, ¿no? Porque se tiene 24. ¿Y el otro criterio cuánto es la presión? Mayor de ¿Cómo 65. recuerdan 100? ¿Cuánto tiene acá? Ya. 115. ¿Tiene criterio de sepsis? No. Ya. Entonces, ¿esto es un síndrome de qué? ¿Dificultad respiratoria tiene o no? Sí. ¿O insuficiencia respiratoria? Dificultad respiratoria porque insuficiencia tienes que tener una medida de aumento, tienes que tener un agua. Entonces, lo único que estoy encontrando es aumento de la frecuencia respiratoria. Es un síndrome de dificultad respiratoria. Siguiente. No, el siguiente, planteado. Síndrome febril. Ya, ¿qué más? Síndrome disneico. En el examen no te ponen que tiene créditos. Por eso te lo voy a pasar. Porque para hacer el diagnóstico de neumonía tienes que tener 3 criterios que te los he puesto ahí. Sí, siguiente. Sí, siguiente. Ya. Primero, tienes que tener, ¿qué? Ahí dice ahí, sintomatología sistémica, ahí entras todas las cosas. Luego, para poder clasificarlo tienes que tener una evaluación clínica, y ahí deberían haber qué para decir que es una neumonía. Y la tercera
es una radiografía que solamente puede estar obligado en un segundo nivel de tensión, pero si tienen un primer nivel de tensión, porque ustedes van a estar, ustedes solamente hacen con la clínica y con la síntomas, no necesitan placa. Para hacer el diagnóstico de neumonía no necesitan placa, la placa solamente es un complemento en el segundo nivel de tensión. Entonces ustedes solamente con síntomas y clínicos pueden hacer el diagnóstico de neumonía. Aquí se las paso porque no hay evaluación, ¿cómo se llama? Físico, clínica en el reporte. Antes. Ya estás poniendo síndrome febril, ya, obesidad, insuficiencia renal aguda versus crónica, síndrome anémico, tu glucosa. ¿Cuánto estaba de glucosa? 210. ¿Qué te falta ahí para que digas que es diabético? Hemoglobina glicosilada. La glicosilada. La glicosilada es uno de los criterios, que ya va a salir dentro de poco. ¿No? Pero te dice que esté en ayunas, no esté en ayunas, ¿cuánto? Claro. ¿Pero qué tendrás que poner ahí? Hemoglucotil 210. Mínimo una hiperglicemia, ¿no? A descartar una diabetes porque faltan algunas otras cosas, ¿no es cierto? Pero te falta ahí. Ya. ¿Anemia cuánto tiene hemoglobina? 10. Ya. Listo. ¿Cuáles son sus diagnósticos? Nada. ¿No? ¿Qué más? A ver. Yo tengo el diagnóstico. Lo primero que tengo que ver es, esto es una neumonía y para eso tengo que hacer mi diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico? Lo que les he dicho. Sintomatología, clínica y radiografía. Listo. Con eso ustedes han llegado al diagnóstico de síndrome de condensación pulmonar, neumonía, pirena, comunidad, ahí y otro diagnóstico. La segunda pregunta que me tengo que hacer en mi cabeza, ¿qué es? ¿Qué hago? ¿Lo mando a la casa o lo manejo de manera ambulatoria? Y para eso hago CUR o PCI. ¿Y el CUR? ¿De dónde sacó ese CUR? Ya, ¿de dónde sacó ese CUR? ¿De dónde sacó ese CUR? La guía de ATS del 2019. Ya, ¿han revisado la guía nacional? Neumonía de adulto. Ya, ¿qué te dice la guía nacional? Te dice que cuando tengas uno o más de uno, se hospitaliza. Este paciente tiene uno y ustedes están dando de alta. La ITSA, con las otras guías internacionales, te dice más de uno. La guía nacional te dice uno o más de uno. Y ese es criterio de ustedes. ¿Sí me dejan entender? ¿Por qué? Miren lo que están planteando. Pongan el... ya. ¿Confusión tiene? No. ¿Uria? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Respuesta a uria, ¿cuánto está? 100 miligramos. ¿Y cuánto tiene? Sí le sale un punto. Por la uria. ¿Sí? ¿Y si no tengo uria? Porque en su centro de salud no van a tener uria. También se ha hecho un estudio en la cual CUR con uria o sin uria, entre comillas, dicen que es igual. Eso es criterio de cada uno. Pero miren, la frecuencia respiratoria, 0. Presión, 0. Edad, 0. Ya. A ver, vamos con uno. Ustedes lo mandaron a su casa, ¿no? El otro grupo lo mandó a su casa también. Ahora sí no me van a decir, no, nosotros lo somos hospitalizados porque están escuchando. También lo mandaron a su casa, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ya. Una vez que yo decidí con el CUR, yo tengo que saber dónde si lo dejo hospitalizado
yo tengo que saber dónde lo voy a hospitalizar. Si lo dejo lo mando a piso o lo mando a la UCI, porque lo clasifico como ¿qué? No grave. Y parecen criterios ¿qué? Mayores y criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? ¿Ya? ¿Tiene eso? No. ¿Qué te dice la guía nacional? A ver, el otro grupo, ¿qué dice la guía nacional? En adultos, aquí en la comunidad, a ver. A ver. No hablen todos al mismo tiempo, por favor. No agachen la cabeza. Ya, un criterio mayor o 3 menores. Ya, listo. Pero la guía nacional, aparte de esos dos criterios, que son de criterios internacionales, le agrega un criterio más. ¿Cuál es? Injuria renal aguda. Y todavía te lo defino. Y entonces, si tú me estás planteando acá que este paciente puede tener una injuria renal aguda versus una crónica regularizada, ¿ustedes lo van a mandar a su casa? Lean, criterios mayores internacionales son esos dos. Sepsis y criterio de ventilación mecánica. Pero la guía nacional te dice uno más. Adicionalmente esos dos te dicen injuria renal aguda. 3 criterios en la guía nacional. Se lo digo porque ustedes, si es que algún día tienen algún problema, el fiscal lo va a llamar y le va a decir cuál es su protocolo. Y te va a basar acá. Doctor, ¿y usted por qué le pone de altas aquí dice? Y usted mismo está poniendo injuria renal aguda versus crónica regularizada. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, este paciente en la vida, si ustedes plantean una injuria renal aguda, van a mandar a su casa. Y a ustedes decidieron hospitalizarlo, supongamos. Esa glucosa, ¿la corrigen o no la corrigen? ¿O no? ¿Qué le doy? Litiabel, metformina, ¿qué le doy? ¿Ustedes han llevado eso, no? ¿O no? ¿Han llevado eso o no? Farmacología de diabetes, ¿eso no? ¿Sí? Ya pues, está para que... ¿Cuánto tiene que tener un paciente diabético cuando está hospitalizado? ¿Cuántas son las glucosas que debe mantener cuando está hospitalizado? A ver, cuando un paciente está estresado, y como yo digo siempre, estresado no significa que esté nervioso, ¿no? Ya, es toda injuria cuando tengo una enfermedad. ¿Qué secreto? Cortisol. ¿Y el cortisol qué hace? Eleva la Aumenta cantidad la de glucosa. Entonces esas glucosas en un paciente pueden ser tranquilamente secreción de cortisol. Si ustedes le ponen insulina, cuando el paciente mejore, puede producir hipoglicemia. Entonces, los criterios de glucosa que debe mantener un paciente diabético, aquí todavía estamos ahí, es de 140 a 180. Como si ustedes se manejan. 140 a 180, ustedes están tranquilos. No deben meter mano. Y en un paciente hospitalizado, lógicamente aquí la mejor opción sería manejo de insulina, ya tendría que ser entre consulta con el médico. Porque si piensan dar metformina, la metformina, por ejemplo, está contraindicada en 2 situaciones: si en cuestiones de que yo tengo alguna hepatopatía o que esté haciendo una acidosis metabólica. Ahí está prohibido porque la metformina, que es la que le dan en todo el mundo, te produce acidosis metabólica. Y aquí yo tendría que ver. ¿Está claro? ¿Sí? Listo. Entonces, este paciente yo tendría que monitorizar y salir de la duda si es una injuria renal aguda o una injuria renal crónica regularizada. Ya, y ustedes han dado acitromicina. Ya. Pues no sé.
Ya, a ver. Esta es la primera. Para los dos grupos, ¿ah? Para los integrantes de los dos grupos, a ver, planteo. La primera. ¿Por qué este paciente no ha mejorado? Más, la primera. ¿Por qué este paciente dándole amoxicilina de 500 cada 8 no ha mejorado? Ya, está. Porque ustedes cuando dan algún medicamento, lo que tienen es que si no mejora, ustedes tienen que preguntarse, ¿por qué no mejora? ¿No es cierto? Ya, entonces, ¿cuál es la dosis para NAC? ¿Qué te dice la guía nacional? A ver el otro, el grupo 3, que dice que andaba amoxicilina dosis altas. A ver, ponte la guía, ¿qué te dice la guía nacional? Muchacho, no ha leído, ¿no? A ver, ¿y aquí cuándo te tienen conmigo? Oye, no. Yo sí les sugiero que en todo caso los grupos, si gustan algún tipo de asesoría, doctor, ¿cómo le enfocamos esto? Lo pregunten antes. ¿Ya? No se sientan mal, por si acaso. Bueno, sí siéntanse mal. Para que se vayan a leer más, ¿ya? Pero no se sientan, o sea, píquense. No se depriman tampoco, no es la intención. Pero sí píquense para que tienen que leer. La guía nacional te dice que para NAC es 1 gramo cada 8 horas. ¿Ya? Entonces, 500 miligramos cada 8. Tranquilamente, ¿esto qué puede ser? Un neumococo que resistente, ¿no es cierto? Y hay varios mecanismos de resistencia. Uno de ellos, el más común, se vence utilizando las dosis altas. Por eso es que yo tengo que utilizar 1 gramo cada 8 horas. Utilicé 1 gramo cada 8 horas y viene, supongamos que haya utilizado 1 gramo cada 8 horas. Y ¿cómo se llama? Me viene con toda la sensación de disney. ¿Qué tengo que pensar? Que el mecanismo del neumococo de resistencia es otro, o lo otro es que no sea un neumococo. ¿Qué otros gérmenes hay? Hay hemófilos influenza. Lo que tendría que yo revisar es la dosis de amoxicilina de 1 gramo cada 8. Coge hemófilos influenza. A ver, revisen ahorita. Revisen ahorita. 3 minutos. Ahí utilice su mail, señor, para poder plantear. Ustedes no deben, o sea, sé que hay una guía que te dice ceftriaxona más acitromicina. En otros países, ¿qué te dice? ¿Qué vas a estar revisando? En otros países, ¿qué te dice? Revisar si ha tenido contacto previo con antibióticos. Ya. Entonces, ¿por qué usted le ha puesto acitromicina? ¿Qué te dice la guía? Ustedes lo han sacado de algunos de Estados Unidos, ¿no es cierto? Ya, ¿qué te dice la guía para utilizar macrólidos? Porque te da dos opciones de manera inicial, ¿verdad? Macrólidos o qué? Tetraciclina, dentro de la cual está la doxiciclina, pero te pone un criterio o un requisito, que no hayan utilizado medicamentos los 3 últimos meses. ¿Y ese recibió antibióticos, sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué utilizan macrólidos solo? Léanlo. ¿Cuál es tu opción ahí? Beta-lactámico más macrólido. Esa es una opción. ¿Por qué junto los dos? La citromicina, los macrólidos, tienen una desventaja, que más o menos un 30% no responden al neumococo. Son buenos para lo que son intracelulares.
¿Cuál de los macrólidos sería mejor para el neumococo? A ver, el grupo 3. ¿Quién les enseñaba este antibiótico? Doctor Guerrero, ¿no? Vamos a mirarlo, doctor. ¿Y lo has enseñado, no? Sí. Ya, ¿cuál de los macrólidos es mejor para el neumococo? Así. La eritromicina. No penetra mejor. Comparar positivos. Entonces, yo mezclo los dos, ¿por qué? Si es un paciente que está estable, ¿no es cierto?, que no ha utilizado antibióticos los 3 últimos meses, yo puedo utilizar un macrólido. Acitromicina es una opción, está bien, no digo que no, es una opción. Pero en este paciente no sería la opción utilizar un solo medicamento por la antecedente que tenía. Entonces tengo que utilizar un beta-lactámico y un macrólido. ¿El beta-lactámico dónde actúa? Para el celular. Claro, en la PLP, ¿no es cierto? En la pared celular, ¿no es cierto? Pero como yo no tengo aislado el germen, tengo que utilizar los dos. ¿Sí? Pero si no puedo utilizarlo, ¿qué otra opción utilizo? ¿Ustedes han visto? ¿Cuál? Quinolonas. ¿Y cuál de las quinolonas puedo utilizar? Sí. Las fluorquinolonas. ¿Y cuál de las fluorquinolonas sería ideal para cuadro respiratorio? Sí, pero. Levofloxacino. Tendría que corregirlo. Las quinolonas se tienen que corregir por vía renal. Este paciente tendría que tener bastante cuidado, pero sería una opción. Y las quinolonas, la ventaja cuál es? Que cogen bien neumococo y que también cogen bien intracelulares. O sea, no tendría por qué poner ceftriaxona más que Maldevo. Se lo digo porque ustedes van a ver los RPs. ¿Por qué tengo que utilizar ceftriaxona más Maldevo? ¿Qué estoy cogiendo ahí? La única opción que justifique es que estoy utilizando levo más para que intracelulares. Pero ¿por qué no utilizo acitro? Salvo que haya un estudio que diga que la levo sea mejor en intracelulares que la citromicina. Pero si no hay ese estudio, no hay ningún criterio para utilizar ceftriaxona más levo. Porque la levo ya te coge neumococo resistente y también te coge ¿qué? Intracelulares. La otra opción es que sea que un germen que resistente, gran negativo, pero normalmente no es en los pacientes con NAC que no tienen otro criterio de haber estado hospitalizado, ya es una cosa más lejana, y ahí dijo lo que dijo su compañera, reservar el antisulbactam para lo que son los gérmenes resistentes. ¿Está claro? Otra opción es que sea que un cuadro viral, y ahí puede ser COVID, influenza, pero aparentemente no aparecen. ¿Por qué? ¿El hemograma cómo está? Por leucocitosis con neutrofilia, que no es un hemograma típico de un proceso viral. Ojo, pero cuando hay gran respuesta inflamatoria, el hemograma te produce ¿qué? Leucocitosis. Por eso es que en pacientes con COVID han tenido ¿qué? Leucocitosis, porque hay respuesta inflamatoria. Pero con la placa, esa placa, ¿para qué va más? Para bacteriana, en el común de los casos. Pero los cuadros virales, por ejemplo, influenza, ¿hay algún patrón típico? No. Influenza tiene varios patrones respiratorios, varios patrones radiográficos, desde el típico de malas de mariposa, de basal, así como si fuera COVID, pero también lo tiene como una infección bacteriana global. Hay virus demostrado, también te lo puede dar, así que no es tan típico, pero esto mayormente les tiene que sugerir un cuadro que bacteriano, pero en su cabeza tienen que ver esto también.
¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿O no está claro? Entonces, este paciente, ¿qué tiene que hacer? Vigilar la Hospitalizado. glucosa, ver lo de la creatinina, ¿no es cierto? Para ver con una buena hidratación. ¿Cuánto tiene que orinar este paciente? ¿Cuánto es el flujo urinario normal? 0,5 mililitros por kilo por hora, ¿no es cierto? O sea, un paciente que pesa 50 kilos tiene que orinar entre 25 mililitros a 50 mililitros por hora, pero no vamos a orinar cada hora, ¿no? Nosotros orinamos a las 4 o 5 horas de repente, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que multiplicarlo por las horas. Si es un paciente que orina a las 4 horas y pesa 50 kilos, ¿cuánto tendría que orinar? ¿Cuánto tendría que orinar? Mínimo. Si en una hora tiene que orinar mínimo 25 y en 4 horas ¿cuánto tiene que orinar? 100. ¿Y como máximo cuánto? 200. En 4 horas. Si está orinando menos, a pesar que lo hidratado bien, posiblemente sea una renal crónica regularizada. Aunque por la edad no pareciera. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? ¿Está todo mejor que ya, tengo que calificarlo, ¿no? Ya, pues este es como la... ¿Usted se califica o yo solamente no califico? Ustedes nomás. ¿Solo yo? ¿Cuánto creen que debo poner? Pues, ¿Solamente lo califico ustedes o el otro grupo también? a los dos. A los dos, ¿no? Ya entréguenme el otro grupo también, pero... La voy a hacer condescendiente esta vez, ¿ah? Ya, el otro caso B. A ver, de uno al 5. 4 menos 1. Ya. Que salga el duque. 2. A ver. No, tú vas a ponerlo. Sí, Guamán Torre. ¿Perdón? Guamán Torre. Yo, ¿por qué les pregunto al que sabe exponer? Porque tiene un 0.0000, un punto adicional por el norte. El tema se llama manejo de la neumonía adquirida en la comunidad intrahospitalaria. Esos son los integrantes del grupo 2. Ahora, el caso clínico es el siguiente. Mujer de 75 años con antecedentes de neurocisticercosis hace 5 años, ya tratada sin otros antecedentes de importancia. Cursó con pielonefritis hace 25 días, motivo por el cual fue hospitalizado durante una semana con buena evolución. Es hospitalizado por consultorio de neurocirugía por colocación de válvula de derivación ventrículo-peritoneal debido al hallazgo de hidrocefalia. En su tercer día postoperatorio inicia con fiebre y malestar general y tos escasa, con tendencia al sueño. Sus funciones vitales fueron con una presión arterial de 125/85, una frecuencia cardíaca de 88, una frecuencia respiratoria de 26, saturada 92% con un FiO2 de 0.21 y una temperatura de 38.1 cuantificada. El Glasgow fue de 12 puntos y se toma analítica con
saliendo hemograma con leucocitosis y desviación a la izquierda, un PCR positivo. En el AGA salió un PaO2 de 63 milímetros de mercurio y un PaCO2 de 34. En la radiografía de tórax salió infiltrado alveolar para cardíaco derecho. Ahora, ¿cuáles son los datos que recogemos del paciente? Primero, que su edad de 75 años y de sexo femenino. Los antecedentes que nos brinda el caso son neurocisticercosis de hace 5 años y una pielonefritis de hace 15 días. Ahora, separando los signos y síntomas, tenemos fiebre, malestar general, tos escasa y tendencia al sueño, una frecuencia respiratoria de 26, siendo lo normal de 12 a 20, una saturación de oxígeno del 92%, con lo normal de 95 a 99, con una FIO2 de 0.21 y una temperatura de 38.1, con un Glasgow de 12, siendo el Glasgow normal de 15 puntos. Ahora, el hemograma no nos dice el valor, pero nos dice que tiene leucocitosis desviada a la izquierda y con un PCR positivo. Ahora, en el AGA tiene un PaO2 de 63 y un PaCO2 de 34. Siendo lo normal del PaO2 de 80 a 100 y nos muestra que la radiografía de tórax tiene infiltrado alveolar para cardíaco derecho. Ahora, ¿cuáles son los problemas de salud que con mi grupo hemos llevado al paciente? Un síndrome febril, la alteración del estado de conciencia por el Glasgow 12, una hipoxemia por la saturación de oxígeno y una sepsis, según los criterios del WISOPA, que vamos a ver más adelante, pero adelantando, por una fiebre, por una alteración de conciencia, por una frecuencia respiratoria de 26, cumpliría con 2 puntos. Entonces, nuestro diagnóstico presuntivo sería una neumonía intrahospitalaria, probablemente de etiología bacteriana. Ahora, ¿cómo se define la neumonía intrahospitalaria? Bueno, es la que comienza después de 48 horas, después de haber ingresado al hospital, y para evitar la confusión con una neumonía adquirida en la comunidad, es lo que se dice que tiene que cumplir el criterio de después de 48 horas, después de haber ingresado. Y también se van a reconocer dos subgrupos de neumonía intrahospitalaria, la temprana y la tardía. La temprana aparece en los primeros días de ingreso, más o menos se considera temprana cuando se manifiesta entre los menos de 4 y 7 días, y este tipo está causado mayormente por bacterias que colonizan habitualmente la orofaringe, como son el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus y el neumococo. Ahora, se le llama tardía cuando se desarrolla después de los 4 o 7 días de hospitalización y está causada por patógenos hospitalarios que colonizan la orofaringe durante el ingreso. Ahora, también la guía de neumonía del MINSA nos dice que tiene que cumplir ciertos criterios para que se considere como neumonía intrahospitalaria. El primero que debe cumplir es el criterio de la definición, ¿no? Que se desarrolla al menos 48 horas después de la admisión al hospital en un enfermo no intubado al momento de admitirlo. Y además tiene que cumplir con criterio 1, nueva aparición o progresión de infiltraciones pulmonares. Criterio 2, presencia de mayor a 2 de los siguientes 3 criterios clínicos, como son una temperatura corporal mayor a 38 grados, que sí cumple nuestro paciente, una leucocitosis, una leucopenia, que sí cumple nuestro paciente, y una secreción bronquial purulenta, o sea, un aumento de la cantidad de secreción o un cambio de su carácter purulento. Ahora, nos dice también como dato que el diagnóstico de NSAP se solo en criterios clínicos sin incluir por el momento la concentración del PCT o de una proteína C reactiva. Ahora, la neumonía asociada al cuidado de la salud se definió según las guías del INSA y de la de una neumonía nosocomial en 2005 como una neumonía extrahospitalaria que cumple algunos de los siguientes criterios, como son hospitalización previa en los últimos 3 meses, un tratamiento intravenoso ambulatorio, curas ambulatorias, una diálisis crónica, vivir en residencia asistida y
que algún familiar haya sido colonizado e infectado por microorganismos multiresistentes. Ahora, según guiándonos en la escala clínica de infección pulmonar, el CEPI, que está mediante los siguientes criterios: temperatura del paciente. Nuestro paciente tiene una temperatura de 38.1, que no sumaría puntos en este caso, tendría 0 puntos. Ahora, nuestro caso nos dice solamente que el paciente tiene leucocitosis, pero no lo cuantifica. Así que entraría dentro del criterio de 1 o 2 puntos. Tampoco nos dan datos sobre secreciones traqueales, pero esto sí se puede cuantificar: el PaO2 sobre el PiO2, que sale aproximadamente 161. Entonces cumpliría con el criterio de menor o igual de 240, tendríamos 2 puntos más. En la radiografía del tórax nos dice que el paciente tiene infiltración alveolar paracardíaco derecha, o sea que está localizado y se colocaría aquí en infiltrados localizados 2 puntos más, y crecimiento cuantitativo de bacterias patógenas en cultivo de aspirado traqueal es algo que tampoco nos brindan datos. Ahora, esta escala, la CEPI, se utiliza para un diagnóstico de neumonía asociada a un respirador. Y se interpreta de entre 0 a 6 puntos una menor probabilidad de neumonía, pero no la descarta, y de 7 a 12 puntos una mayor probabilidad de neumonía. Haciendo la puntuación, nuestro paciente entraría en un puntaje de 5, pero sin considerar el crecimiento de bacterias ni las secreciones traqueales. Pero esa es asociada al respirador, el paciente no está respirando. No. Ahora, como ya habíamos dicho, los criterios, nuestro paciente también como problema de salud le pusimos una sepsis por criterio de Quizoffa, y aquí nos dan esos datos. Quizoffa cumple 3 criterios, donde un mayor o igual que 2 es candidato para una sepsis. Con la frecuencia respiratoria mayor a 22, nuestro paciente tiene frecuencia respiratoria de 26. Una alteración del sensorio, nuestro paciente está en 12 según la escala de Copenhague, y una presión arterial sistólica menor o igual de 100. Entonces nuestro paciente cumpliría con 2 puntos para para una sepsis según los criterios de Quizoffa. Ahora, el abordaje que vamos a seguir es primero tomar cultivos con un aspirado bronquial, aunque idealmente sería un lavado bronquialular o un cepillado bronquialular. Y ahora, la evaluación de biomarcadores principalmente van a ser una proteína C reactiva y la procalcitonina. Ahora, los casos clínicos y radiológicos de sospecha van a ser por un infiltrado radiológico más secreciones purulentas, o toma de muestras microbiológicas, biomarcadores, IOCEPIS e inicio de antibioterapia empírica. Se tiene que evaluar después de los siguientes 2 a 3 días, ya obteniendo resultados de cultivos, y si hay una mejoría clínica dentro de los 2 a 3 días de inicio del tratamiento, si es que lo hubiera, y los cultivos son negativos, hay que considerar parar la antibioterapia. Pero si los cultivos son positivos, hay que intentar seguir con el tratamiento terapéutico con antibióticos y tratar al paciente durante aproximadamente 8 días. Ahora, también según nos indica el algoritmo para el abordaje, las normas generales de tratamiento se basan en los siguientes 3 puntos fundamentales, como son que debe iniciarse lo más precozmente posible con una antibioterapia empírica. El tratamiento suele ser empírico inicialmente y modificado según los resultados de las pruebas microbiológicas que se soliciten. Y una vez que conozcamos la microbiología propia del hospital y de cada unidad de hospitalización, debemos evitar el uso indiscriminado de antibióticos que puede asociarse a un mayor riesgo de desarrollo de resistencia. También el tratamiento específico incluye aminoglucósidos, el carbapenem, las fluorquinolonas,
los monobactámicos y las polimixinas. En el régimen gram-negativo se debe incluir un antipseudocónico como los beta-lactámicos como imipenem, meropenem, el tazobactam y la ceftazidina, o una quinolona como el levofloxacino. Ahora, los objetivos terapéuticos que fueron planteados para el grupo son, primero, tomar muestras del cultivo para iniciar un tratamiento empírico para una pseudomonas aeruginosa y gram negativos. Evaluar si hay riesgo y resistencia y adicionar antibióticos según requiere el paciente. Ahora, también evaluar entre el tercer y quinto día de la terapia antimicrobiana en función de la respuesta clínica que vaya desarrollando y los resultados que ya estuvieran listos que se fueron pedidos, y prevenir complicaciones asociadas como por ejemplo si estuviera o manejar el shock séptico. Las estrategias no farmacológicas van a ser la evaluación bacteriológica, hospitalizar al paciente, buena alimentación y líquidos a voluntad, y como medidas preventivas el cuidado bucal ayuda en la prevención de neumonía intrahospitalaria en pacientes hospitalizados y en pacientes en uso. Una descontaminación digestiva selectiva para un antiséptico tópico durante un máximo de 5 días para prevenir una neumonía intrahospitalaria, y vacunación para pacientes y proveedores que reducen de manera confiable la transmisión de la influencia, del Haemophilus influenzae y del Streptococcus pneumoniae. Ahora, las medidas de higiene respiratoria también se deben usar en todo el hospital. Como tratamientos farmacológicos, el grupo que hemos creído conveniente usar han sido los glucopéptidos por su eficacia, como son en las infecciones graves, especialmente las debidas a bacterias gram positivas, y según su perfil farmacológico, que inhibe la biosíntesis de la pared celular bacteriana mediante la unión al extremo de alanil y alanina. Y según su seguridad, los efectos adversos que tienen estos fármacos son una anafilaxia o un posible síndrome del hombre rojo, y está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la vancomicina. Ahora, otros grupos que hemos discutido han sido el carbapenem, por su eficacia, que actúa destruyendo bacterias que pueden causar infecciones graves, dentro de las cuales se incluyen a las gram positivas y las gram negativas, y está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a carbapenémicos, hipersensibilidad grave a beta-lactámicos. Las fluoroquinolonas, ¿por qué? Porque actúan destruyendo bacterias que pueden causar infecciones graves, y está contraindicado en niños, en adolescentes y mujeres en periodos de lactancia. Ahora, los medicamentos que hemos escogido han sido de la vancomicina, que vemos que tiene una presentación de 500 miligramos a un gramo inyectable. La dosis inicial debe basarse en el peso corporal total. En las dosis posteriores deben basarse en concentraciones séricas. Su conveniencia de estos fármacos se ha demostrado en la neumonía adquirida en la comunidad y también en la neumonía intrahospitalaria, y tiene un costo de 60 céntimos en una presentación de 500 miligramos. El meropenem tiene una presentación de 500 miligramos a un gramo inyectable en dosis de 1 o 2 gramos 3 veces al día en adultos con perfusión intravenosa durante aproximadamente 15-30 minutos. Y este grupo de fármacos es conveniente en las neumonías graves, incluyendo la neumonía adquirida en el hospital y asociada a la ventilación. Su presentación de 1 gramo tiene un costo de 44 aproximadamente. Y el levofloxacino también, en su presentación de 500 miligramos por mililitro inyectable. Esta se va a administrar 1 o 2 veces al día. El tiempo de perfusión debe ser de al menos 30 minutos para 250 miligramos o 60 minutos para 500 miligramos. Su conveniencia también es porque está indicado en neumonía, en infección complicada de piel y tejidos blandos. Ahora, según la receta que se le indicaba a nuestro paciente,
Ya viendo los fármacos, han sido la vancomicina de 500 miligramos en solución inyectable, 28 tabletas, el meropenem de 1 gramo en solución inyectable, 21, y el levofloxacino de 500 miligramos por mililitro en solución inyectable, 11 tabletas. Ahora, las indicaciones que se le da al paciente es tener un control continuo de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, ¿no?, de los signos vitales, del PaO2, FiO2, del Glasgow y de la diuresis. La vancomicina que se le indica es de 1 gramo cada 12 horas o 2 gramos al día durante 7 días. El meropenem de 1 gramo cada 8 horas por 7 días endovenoso en 30 minutos. Y el levofloxacino de 750 miligramos al día en infusión endovenosa en 60 minutos por 7 días. Si se requiriera una corrección renal, también hay que evaluar eso, porque el levofloxacino se metaboliza muy poco. Vemos que su metabolismo se elimina mayoritariamente sin alterar la orina, y sus riesgos es que produce insomnio, cefalea, mareo, diarreas y vómitos, y aumenta las enzimas hepáticas. Entonces, los exámenes auxiliares que se pedirían son las pruebas microbiológicas para demostrar secreciones de las vías respiratorias bajas, un hemocultivo antes de iniciar la antibioterapia, pedir ureacreatinina, un hemograma completo, un AGA, bilirrubinas y propacitoína sérica. Hemos considerado conveniente una interconsulta a neumología. Son los datos que nos dan para hacer una corrección renal de la vancomicina si estuviera una insuficiencia renal, con la precaución de administrar los 150 miligramos a 1 gramo cada varios días en lugar de administrarlos diariamente, y si hubiera anuria, administrar 1 gramo de 7 a 10 días con diálisis inicial de 15 miligramos por kilogramo seguido de 1.9 miligramos por kilogramo cada un día. Dentro de la supervisión del tratamiento, si es que el cultivo que pedimos sale positivo, hay que ajustar la antibioterapia, el control continuo de los signos vitales, y si el cultivo pedido sale negativo y hubiera mejora clínica, se completan 7 días de antibióticos, y si no hubiera mejora clínica, hay que evaluar los resultados de las pruebas. Los criterios de alta que se han considerado según la guía de práctica clínica es que no debemos considerar el alta a pacientes que en las últimas 24 horas presenten 2 o más de los siguientes síntomas, como una temperatura elevada de 37.5, una frecuencia respiratoria mayor a 24, una frecuencia cardíaca mayor a 100, una presión arterial sistólica menor de 90 o menos, una saturación de oxígeno del 90%, que siga con una alteración del estado mental o una incapacidad de alimentarse sin asistencia. Y eso sería. A ver, ¿alguien del grupo que quiera aportar? Ya, grupo 1, ¿qué piensa? ¿Han planteado otro diagnóstico o terapéutica? Sí, en el grupo 1 había pensado en el uso de ciprofloxacino más clindamicina. Ya, susténtalo, ¿por qué? Debido a que la clindamicina más abarca lo que son gram positivos y ciprofloxacino en lo que es bacilos y pseudomonas, para abarcar todo ese espectro de acción. Clinda, me estás hablando de gram positivo, Sí. ¿no? Y Ciprofloxacino. ya, ciprofloxacino. ¿Para qué? Para gram negativos y la pseudomona. Ya. ¿Qué más? A ver, el grupo 5. Grupo 5. Habíamos considerado hiperglucemia más taspartán Ya. para cubrir gram negativos y vancomicina para cubrir por si acaso exista
Pero con los cultivos se haría una lógica y una ajuste normativo. A ver, peleense, ¿por qué inclina? Bueno, en el caso Échense a ver. damos vancomicina porque si bien eso es más para los medicamentos resistentes, si el paciente no cumple con criterios de riesgo para medicamentos resistentes, no nos hablan de que ha tenido antibiótico terapia, entonces A ver, yo le voy a... Esa es la otra fase. Yo le voy a preguntar o mandar preguntas y criterios para marzo. Para empezar en marzo. Hay criterios para poder pensar en estafilococo de medicina resistente. Les voy a preguntar. Si me vayan leyendo. Porque si no van a ser todo... ¿Alguien más? ¿Algo más? O sea, ustedes no ponen más. ¿Qué ponen? la artista puede ser. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, pon la primera. ¿Estabas hablando tableta? ¿Estabas escuchando tableta por ahí? ¿Estaba en otra exposición? No está en presentación. Entonces, miren, 75 años, antecedentes de neurosis y psicosis. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque si ustedes deciden utilizar un carbapenén, ¿cuál sería el carbapenén que no deberían utilizar? ¿Cuál? Ah, muy bien, ¿ves? Ahora tu nombre, sí, no. ¿Tu nombre? Tiene 0.0001. ¿Está bien? Eso es importante, ¿ya? De todos los carbapenem que no deberían utilizar en una persona con antecedentes de convulsiones o riesgo de convulsiones es imipinencia y lastatina. Entonces la opción es mero. Si ustedes dicen que ya trataban con antecedentes de importancia, cursan con pielonefritis hace 25 días. ¿Por qué es importante eso? Porque te está diciendo, y en el hospital no. Hospitalizado una semana. Entonces ahí está el antecedente. Y ahí va la discusión que ustedes tendrían que, no nos vamos a llegar a un acuerdo, por si acaso, pero lo que quiero es que razonen todos su terapéutico. Tiene una hospitalización 25 días antes del ingreso. Y posiblemente, ¿qué le han puesto? Okay. La que utilizan para todo, ceftriaxona. ¿No es cierto? Ceftriaxona. Y si ha comenzado con un cuadro, ¿qué significa que puede tener este paciente? Beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Sí? O un gérmenes que presenten algún tipo de esta resistencia, B o AC. ¿Ya? La cefalosporina de tercera generación induce los BLES o los AMCES. Entonces ahí va a tener que pseudomona, ¿qué más? Acinetobacter, algunas otras cosas. Entonces eso sí es importante tenerlo en consideración. Pero lo otro es el tiempo, porque tu compañero que ha dicho que la neumonía intrahospitalaria se divide en dos, en tempranas y tardías. ¿Y las tempranas qué te dice? De 4 a 7 días. ¿Ya? ¿Y cuáles son los gérmenes? Ponlos ahí. Pon la... Los orofaringios. Ya. Nódulos influenciales, estafilococos aureus y neumococos. Estafilococo meticilino sensible. Entonces, ahí yo podría utilizar que una quinolona, ¿sí o no? Si fuera temprano. ¿Podría utilizar una quinolona? Ustedes han hablado de Leo, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Podría utilizarlo? ¿Leo me coge neumococo? Sí. ¿Hermófilos? También. ¿Estafilococo meticilino sensible? También. Estafilococo meticilino sensible yo lo puedo actuar
¿Combatir con qué? Con dicloxa, con cefaloporinas y con quinolonas, porque son penicilino sensibles. Entonces sí es importante saber cuánto tiempo ha estado este paciente en el hospital, porque ahí su compañero te dice que cuando es temprano, básicamente es por gérmenes que son colonizantes aquí, que no tendrían en primera instancia, ¿no?, un sistema de resistencia más severo. En cambio, las tardías, que son después de una semana, ¿no?, son por gérmenes intrahospitalarios que han colonizado. ¿Y este paciente cuánto tiempo tiene? 25 días o 15 días. 25 días. Y ahí están pseudomonas, esas cositas, ¿no? Ya está la posibilidad de que tenga que pueda tener que estafilococo aureus, penicilino, ¿qué? Pero miren lo que dice ahí también. Es hospitalizado por consultorio de neurocirugía para colocación de válvulas de derivación ventrículo peritoneal debido al hallazgo de hidrocefalia. En su tercer día postoperatorio inicia con fiebre y malestar general y tos escasa. ¿Tiene criterios de masa o no? No. Ha sido operado. Se le voy a preguntar. Criterios de masa. Pero este paciente es hospitalizado. Le han hecho una derivación ventrículo peritoneal. Y él, ¿no es cierto? Entonces hay una posibilidad que hay un masa ahí. Pero ustedes me van a decir, doctor, aquí los criterios son estos, eso es lo que voy a contar en el examen. Y en su tercer día postoperatorio inicia con fiebre, malestar general y tos escasa, con tendencia al sueño. Ahí están las constantes, ¿no es cierto? Y esta es una sepsis, o shock séptico o sepsis severa. ¿Por qué sepsis? Si no es sepsis severa, ¿y por qué de shock No séptico? hay inestabilidad, no hay nada. ¿Por qué? No hay inestabilidad en movimiento. A ver, para que recuerden, ¿vieron sepsis también o todavía no han visto sepsis? Sí. ¿Han visto o no? Sí. Ah, muchachos, ¿qué? Sí. A ver, ¿qué es sepsis? Deja cuero. Exacto, es una respuesta inflamatoria desregulada a una infección. Las cosas las tienen que tener claras, porque por ahora escuché el leucocitosis, esas cosas, esos son criterios antiguos para sepsis, ¿no es cierto? Ahora, antes se decía que tenías que tener un SILS, ¿no es cierto? Con leucocitosis, leucopenia, fiebre, procalcitónico, PCR, todas esas cosas. Pero ahora lo que se dice es sepsis es una respuesta desregulada, ¿ya?, que va a ser una afección de órganos. Entonces antes el término era sepsis, sepsis severa y shock séptico. Sepsis era básicamente inflamación. Sepsis severa era disfunción de órganos y shock séptico es cuando yo le ponía líquido y no levantaba y yo tenía que ponerle vasoactivo. Eso era antes. Pero ahora, sepsis ya me incluye disfunción de órganos. Entonces ya el término de sepsis severa no existe. Ya sepsis significa que hay una disfunción de órganos. ¿Por qué? Porque hay una respuesta desregulada, exagerada. Y eso es por eso que ustedes han visto qué pasaba en el COVID-19. Es como una sepsis. ¿Qué pasa en el COVID-19? Porque yo tengo problemas de riñón, porque tengo hipercoagulación, porque tengo problemas respiratorios. Porque hay una respuesta desregulada. Por eso es que ustedes le dicen, mayormente después de 7 días tú puedes poner corticoide. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo tratando de poner corticoide, tratando de regular esa respuesta inflamatoria desregulada. Y cuando eso no es suficiente, ¿qué utilizan? No, algunos inmunosupresores, por ejemplo, tocilizumab, Anticuerpos. que lo que quieren es que apagar el incendio.
porque hay una gran respuesta inflamatoria. ¿Sí? Aquí yo no quiero contradecir el hecho de... Pero ustedes tienen que también ponerse a preguntar. ¿Lo fisiológico cuál es? Que yo haga mi respuesta inflamatoria y luego yo que deje mis policías ahí, que son las células de memoria, y mis defensas están abajo. ¿No es cierto? ¿O siempre se mantienen los anticuerpos elevados? No. No. Entonces, cuando hay un estímulo constante, hay una respuesta inflamatoria que daña los órganos. Esa es una sepsis, eso es el COVID-19. Y por eso es que yo pongo corticoides y pongo el otro, algún inmunosupresor. ¿Ya? Entonces, lo que me daña a mí los órganos es la respuesta exagerada. Por eso es que yo voy a pedir cultivo. Por ejemplo, en neumonía yo voy a pedir cultivo, pero ¿saben cuánto es la positividad de los cultivos? A veces no llega ni siquiera al 20%. ¿Por qué? Porque no se trata que lo que antes uno pensaba, que el germen estaba en la sangre, es decir, estaba en neumonía y cuando ya se me salía y se me iba la sangre ya era sepsis. Ese era un concepto erróneo. Yo puedo seguir teniendo el germen en el pulmón, pero la respuesta inflamatoria es sistémica y me está dañando el riñón, me está dañando todo. Y por eso es que puedo tener los cultivos negativos. Tengo que pedirle a este paciente que cultivo de secreción, pero también tienen que entender que también tengo que averiguar si ese resultado es confiable o no. Y ahí yo tengo que tener dos tipos de informes. Uno, las células epiteliales, y la otra son los neutrófilos. Los neutrófilos, cuando te dicen neutrófilos no sé cuánto en secreción, tienen que estar más de 30, 25, 30, algunos dicen. Y las células epiteliales tienen que ser mucho menores. Porque si yo tengo más células epiteliales que neutrófilos, ¿qué significa? ¿Esa muestra de dónde viene? De la boca. Si yo tengo más neutrófilos que las células epiteliales, ¿qué significa? Que esa muestra viene de pulmón. Y es creíble. Les digo porque normalmente a veces me llevan resultados, células epiteliales están como en 30. Me salen neutrófilos, 10 por campo. Células epiteliales, 30. Ese cultivo es que poca, no sirve, no le creo. ¿Está claro? Sí. Pues eso tienen que verlos ustedes en el cultivo. Y eso lo tienen que informar, el resultado del laboratorio. Si no le informa, ese es un laboratorio de requisitos nomás que miran la sangre y más o menos te sacan la hemoglobina, sigue poniéndola al sol. Así hacen algunos laboratorios, por si acaso. Entonces, este sepsis, criterio del QSOFA, ¿cuánto sería ahí? 2 de 3. 2, ¿no es cierto? Este paciente ya está en el hospital, ¿o no? Sí, ¿no? Ya, ¿me quedo con el QSOFA o le hago el SOFA? Sofa. El QSOFA solo es para periferia como un tamizaje. Si es que este paciente va al hospital, no se queden con el QSOFA, tienen que sacarle el SOFA. ¿Está claro? Y eso usted le va a detectar. ¿Y qué mide el SOFA? Mortalidad. ¿No es cierto? Entonces, lo que te dicen es, a mayor puntaje, mayor mortalidad. Siguiente. Ya, a ver, malestar, tendencia al sueño, ya lo hemos visto ahí. Frecuencia respiratoria también, cuidado también. Hablamos con la leucocitosis de desviación izquierda. Han hablado de procalcitonina. ¿El grupo está de acuerdo con el uso de procalcitonina? Yo les tengo que mandar preguntas, ¿dónde estoy o no? Sí, lean procalcitonina. ¿Cuándo está indicado? La procalcitonina tiene indicaciones puntuales, no se pide por pedir. Yo estoy diciendo nada más una cosita, pero ustedes lo van a tener que ver. ¿Qué diferencia hay entre qué es la PCR? Es un marcador inflamatorio, ¿cierto? ¿Ya?
Supuestamente la PCR me puede aumentar en todo proceso inflamatorio y la procalcitonina supuestamente se me inflama solamente cuando es bacteriano, ¿no es cierto? Pero hay que saberlo pedir. Una de las indicaciones es cuando quiero desescalar antibiótico. Procalcitonina no está indicado para decidir si inicio el tratamiento antibiótico o no. ¿Está claro? Entonces, ¿está bien que pidan procalcitonina? No. Si yo le doy tratamiento, ya está, porque ahora los tratamientos antibióticos, ahora se ha visto que menos tiempo de tratamiento antibiótico es mejor que los que ponen 14, 21 días, ¿no es cierto? Lógicamente que depende del peso, pero a veces tienes la duda, dice, ¿le suspendo o no le suspendo? Ya tiene 7 días, pero está bien bacán, ¿le suspendo o no? Ahí, para decidir suspender el antibiótico, una de las indicaciones del uso de procalcitonina es esa. Yo había entendido de que si se pide al inicio procalcitonina para iniciar antibiótico está mal, pero para desescalar sí, pero siempre y cuando al inicio se tienen que tener valores de procalcitonina y al final cuando uno piense desescalar o no, también y comparar esos valores de procalcitonina. O sea, No. al inicio se puede... Sí, no, al inicio de manera consensuada no está indicado, excepto cuando estás pensando en una sepsis neonatal. Ahí sí. ¿Ya? Vean, indicaciones de procalcitonina. ¿Qué más había puesto? Ya, siguiente. La anterior. Ya. ¿Qué te indica esa infiltrado alveolar para cardíaco derecho? Que posiblemente cuál ha sido el mecanismo de que este paciente tenga esa neumonía. ¿Puede haberse aspirado? ¿O no? Ustedes saben que el bronquio es así, ¿no es cierto? Esto es más lateral y esto es más abajo. Entonces, cuando uno se aspira más frecuente, ¿dónde va a ser? Bronquio El lado derecho. ¿Y qué tiene esta paciente? ¿Tendencia a qué? Al sueño. ¿Se haya podido aspirar? Sí. Síndrome de Mendoza. Entonces, ahí es la justificación que yo podría utilizar que yo puedo utilizar que Clinda, banco me coge anaerobios. No. Entonces, si yo pongo, a ver, Levo, porque por ahí he visto que he puesto Levo, ¿me coge anaerobios? ¿Levo? No. ¿Banco me coge anaerobios? No. Ampisulbactam, sí. Si yo decido utilizar otra cosa y con esto ustedes tienen que cubrir anaerobios. Clinda podría ser una opción, pero si yo utilizo Mero que me cobre anaerobios, sí. Entonces tendría que ponerle Clinda. No. Todo tiene que razonar, ¿verdad? Siguiente. Ya la sepsis, hipoxemia, alteración del sensor y síndrome febril. Ya, pero la primera tendrías que ponerle. ¿Cuál es lo más importante ahí? Tu diagnóstico tienes que ordenarlo. ¿Cuál es lo más grave ahí? Sepsis. No se lo recuerdo al final ahí por lo que. Nada se ha quedado, ¿no? No saben todo, sí. Ya, ese ya está así. Sigue. Ya eso también. Sigue. Ya sigue, también. Ya, entonces, así, ya le dije el aspirado, ya saben lo que tienen que buscar en el resultado definitivo. Sí. En sepsis, cada hora cuenta. Ya, cada hora cuenta. Se ha visto en estudios que por cada hora de retraso de tratamiento antibiótico la mortalidad aumenta. ¿Ya? Vean, si les dije que eran el rigor, ¿no? Eso va desde sepsis. El 2021, creo, no me acuerdo si es el último, 2021, 2021.
Ya no eso, sí. Siguiente. Carligol, algo así, para hacer sí. Y así. Igual alza, ya lo hemos dicho, tercera, microbiana, prevenir complicaciones de shock séptico. Siguiente. ¿Esto de Carlos sacado de dónde? De las medidas preventivas. Sí. De la guía clínica de defensa de neumonía intrahospitalaria. Para los que quieran ampliar un poquito más, lean los conceptos de Carl Bundele. Bundele, si se escribe. Bundele. ¿Sí? Ahí hablan de lo que dice su compañero. ¿Sí? El cuidado en la prevención de la neumonía intrahospitalaria en pacientes hospitalizados de UCE, descontaminación digestiva selectiva con antiséptico local. Tienen que también el ángulo del paciente que está en la cama también es importante. Si es un paciente que está sedado, todos los días tiene que evaluarse, quitar la sedación. Todos son conceptos de Carlos para evitar las infecciones intrahospitalarias. Siguiente. Ya los glucopéptidos, ¿estás hablando ahí de quién? ¿De la banca o no? De la Banco ya saben que se da dosis de ataque. La dosis de ataque no se corrige. Ya, dosis de ataque, ustedes pueden poner 1 gramo cada 12, pero primero tienen que dar dosis de ataque, porque si ustedes dan 1 gramo cada 12, recién la concentración de la vancomicina se logra de manera ideal al cuarto o quinta dosis, es decir, al segundo o tercer día. Mientras tanto, no está funcionando la banco. Entonces, si ustedes se apresuran a dar, no hay que darle banco, tienen que darle dosis de ataque. Más o menos la dosis en un adulto son 1.5 gramos dosis de ataque. No se corrige así sea renal. Luego ya es 1 gramo cada 12 horas, ¿sí? Esa sí se corrige por vía renal. La dosis de mantenimiento sí se corrige por vía renal. La dosis de ataque, no. Y para evitar el síndrome de Hammer rojo, tiene que pasarle ¿en cuánto tiempo? ¿En una hora? ¿Qué me puede dar aparte? Me puede dar flebitis, ¿no es cierto? Puede darme fiebre, escalofríos también, así que eso es lo que tengo que tener. Neutropenia, ¿qué más? A ver, siguiente. Carbapenems. Aquí, ¿qué estoy yo tratando de cubrir? ¿Gérmenes qué? Con eso acabamos. A ver, ¿qué estamos cubriendo aquí? Gérmenes resistentes. Y cuando yo cubro gérmenes resistentes, porque por eso estoy planteando utilizar ¿qué? Carbapenems, ampicilina, surfactano. Quiere decir que los gérmenes resistentes tienen un MIC que es alto. Y como estoy utilizando beta-lactámicos, en este caso estoy utilizando beta-lactámicos, ¿qué tengo que utilizar? Infusión prolongada. Lo tienen que pasar el ampicilina, piperacilina, tazobactam, meropenem, lo tienen que pasar en 4 horas. Y tienen que ponerlo ustedes ahí. Si ustedes utilizan ceftriaxona, que es un beta-lactámico, lo están utilizando no para gérmenes resistentes, lo están utilizando para gérmenes gram negativos comunes. Y ahí su MIC es bajo. Ahí no necesitan pasar la infusión prolongada. Ahí lo pueden pasar ¿qué? De repente en media hora, en un control. Pero si yo decido utilizar carbapenem, ampicilina, surfactano para gérmenes resistentes, están utilizando ustedes para gérmenes que tienen MIC alto y para eso yo necesito pasar en infusión prolongada. Tienen que poner en su RP así. Si quieren ustedes, por ejemplo, ¿qué has puesto tú a ver? ¿Con tu RP? ¿Su grupo? No, en el RP. Ya, ¿qué le faltaría ahí, por ejemplo, meropenem? 1 gramo cada 8 horas. Pasar Evolutrol en 4 horas. Así tienen que ponerlo. Porque si no, la enfermera lo va a pasar en ¿qué? Media hora. Y ahí no funciona. ¿Está claro? ¿Qué te falta en la banco? ¿Pasarlo en cuánto? En 1 hora. ¿Y por qué ponen Levo? ¿Qué quieres cubrir? Con el ofrecino lo que quisimos cubrir con el grupo es como está indicado en neumonía y en infecciones complicadas, entonces lo consideramos. A ver. Grupo.
¿Qué me justifica el levo? No, en este caso levo, ¿por qué lo tendría que utilizar? ¿Levo es mejor que mero? ¿En qué? Intracelular. En nada excepto en qué? Intracelulares o atípicos. Mero, ¿dónde actúa? Pared celular. Y si ese germen es intracelular o es un atípico, no tiene pared celular. Entonces el mero no actúa ahí. ¿Quién actúa? El levo. Salvo que estén pensando que hay una un intracelular por ahí, ¿no? Cuidado con estar poniendo mucho antibiótico. De verdad. Miren, la pasaba mucho en interconsulta en una clínica y un paciente que aparentemente entró con una nave. Le han metido la UCI, le han metido un montón de antibióticos, hasta le han puesto lo último. Y el paciente, después de que aparentemente una mejoría, ¿qué hace? Comienza a hacer otra vez fiebre. Lo han tenido que meter a máquina, el paciente fallecido. Y no tenía algunos otros factores. ¿Qué posiblemente haya pasado? Cuando yo utilizo medicamentos de amplio espectro, ¿qué estoy haciendo? Estoy seleccionando realmente resistentes y estoy haciendo que la posibilidad de que haya también. Así que no porque meto más antibiótico va a ser mejor. Yo no le veo sentido de meterle hielo. Alguien que me contradiga o alguien que piense, no doctor, por esto, por esto, por esto. Muy bien, ¿alguna pregunta? El carbapenem, ¿sí estaría bien iniciar con el carbapenem? Dependiendo, a ver, te decía la norma, te decía que para evitar el uso indiscriminado de carbapenem podrías utilizar tú algún beta-lactámico como un inhibidor de la beta-lactamasa. Ampicilina sulbactam, por ejemplo, sería una opción. Piperacilina tazobactam sería otra opción. Lo que pasa es que han salido últimamente algunos estudios que te dicen de que en pacientes que tú utilizas estos inhibidores o estos beta-lactámicos, inhibidores de la beta-lactamasa, hay un 40 a 60% de que puede fallar. Entonces, para decidir utilizar carbapenem, tú tendrías que tener, por ejemplo, en un paciente que esté en mal estado. Si es un paciente que tiene una sepsis, pero es joven, está compensado, podrías intentar utilizar ese tipo de medicamentos. Pero en pacientes que están descompensados o que tienen algún factor de riesgo hay que tener bastante cuidado con el uso de esos medicamentos. Por ejemplo, se ha hecho un estudio y con antisulbantanas, de verdad que hay bastante resistencia en este momento. Y ahora, como ya cogieron para ahora banco, dinero, ahorita estamos utilizando ¿qué? Linesolid. A este paciente le estaban poniendo linesolid con fosfomicina. O sea, después de esos medicamentos acá ya no hay. En otros sitios hay como avibantano, pero acá, en nuestra región ya no hay más de eso. Supuestamente cuando falla banco, mi opción ¿cuál es? Linesolid. Cuando me falla meropenem, ¿cuál es mi opción? ¿Cuál? A ver. Es una polimicina. Colistina. Ya, a este paciente le habían puesto colistina y le habían puesto linesolid. Igual ya falleció. ¿Por qué? Porque nunca se utiliza colistina solo. Se utiliza como otro medicamento. Colistina, cuando se utiliza solo, rápidamente aparece resistencia. Y se dice que la colistina tiene 50% funciona, 50% no. Por eso es que ahora se utiliza otro medicamento, metonefrotóxicos, ¿sí? Que son cercasilimab con avibactam, que no lo tenemos en este momento disponible en el país. Muy bien, a ver, ¿me alcanza su hoja, el grupo? No,